Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a la Karen. Buenos días a todos los que están conectados hoy día. ¿Me escuchan bien, cierto? Si alguien me puede poner en el chat. Ya, gracias. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poquito quién soy yo y de qué tema les voy a hablar hoy día. Ahí está. Bueno, parto por comentarles también que no tengo ningún inconveniente con que hagan preguntas entre medio, así que pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y ahí voy a intentar ir viéndolas. Espero que me aparezcan con la pantalla compartida. Parto por presentarme. Mi nombre es Andrea Cabello. Yo soy diseñadora industrial de la Universidad de Chile. Ya tengo más de 12 años de experiencia. Estoy trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace como 10 años, en la consultora Duam Innovación al Sur del Mundo. Comencé en esta consultora como diseñadora, desarrollando un portafolio de productos de cobre para una marca que tenía una submarca que estaba comenzando a desarrollar esta consultora, en un trabajo muy arduo y muy hermoso que hicimos en conjunto con Codelco, con Corfo y con otras organizaciones para potenciar el cobre como antimicrobiano cuando la propiedad antimicrobiana del cobre fue certificada. Entonces nosotros fuimos uno de los primeros que estuvimos desarrollando esto y que estuvimos trabajando en las certificaciones y en las investigaciones relacionadas con el tema del cobre antimicrobiano, que ahora ya está mucho más difundido. Hay, probablemente lo que ustedes más conocen son los calcetines o la ropa interior con cobre. Desde el 2017 estoy trabajando en el proyecto OcoWork, que es un proyecto de esta consultora Duam, ¿ya? Pasé en el fondo de ser emprendedora con este proyecto del cobre antimicrobiano a apoyar a emprendedores desde esta plataforma de impulso al emprendimiento de la región de O'Higgins, donde tenemos un montón de actividades que desarrollamos habitualmente, así que los dejo súper invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar también de nuestras actividades. Hacemos actividades formativas, al igual que el centro de negocios, pero también hacemos, por ejemplo, programas de incubación con entidades colaboradoras, con incubadoras. Este año la vamos a ejecutar con la incubadora de la Universidad de Chile, con Open Bootchef. Y también desde acá tenemos espacios físicos de trabajo, espacios de trabajo colaborativo. Tenemos el principal está en Rancagua y habíamos abierto uno el año pasado, pero en este momento lo tenemos cerrado en San Fernando. Sumado a esto, también estoy terminando mi magíster en Innovación y Emprendimiento en Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca, ¿ya? En España. Quiero partir por poner como contexto y como la base de lo que vamos a comentar hoy día, que el contexto actual es una época de grandes cambios y eso amerita que tengamos en consideración metodologías que nos permitan adaptarnos a estos cambios. Podemos seguir con las mismas tendencias que venimos hasta ahora, pero la verdad es que la adaptación y la flexibilidad va a ser lo que nos va a permitir no pegarnos perrazos tan grandes, y es lo que queremos evitar, y poder adaptar nuestros modelos de negocio rápidamente a las tendencias que están cambiando cada vez más rápido, ¿ya? Por otro lado, también tenemos clientes cada vez más exigentes, que demandan tecnología, que demandan rapidez, que demandan diferentes atributos para los productos y servicios que nosotros estamos desarrollando, y tenemos que poder atender a los requerimientos de esos clientes de forma eficaz, ¿ya? Y además tenemos también como base una alta heterogeneidad de los perfiles de las personas a las cuales nosotros estamos dirigiendo nuestros proyectos, ¿ya? Por lo que tenemos que ser capaces de poder identificar todos esos perfiles que estas personas tienen. Entonces quiero partir por preguntarles a ustedes qué se les viene a la mente con la palabra diseño. Ya que vamos a hablar del design thinking, quiero partir de la base de qué es el diseño para ustedes. Voy a volver aquí a la ventana, a ver si me están respondiendo algo en el chat. Crear, dice la Karen.
La Lilian dice, el diseño es crear o desarrollar cosas, procesos, etcétera. Bien. Modelar, Nicolás, interesante ese concepto, me gustó. ¿Qué más puede ser diseño? El diseño también puede ser, está relacionado con la estética, ¿cierto? En general, asociamos mucho la palabra diseño a la imagen de algo, también lo asociamos a la moda, como el diseño textil y por ese lado, diseño de vestuario. También lo asociamos a los atributos de deseabilidad de un producto, ¿ya? Como la forma eh, nos hace que ese producto sea atractivo, ¿ya? Y el tema que les quiero plantear hoy, en relación a esto, es que no solo la forma, la estética, ustedes me pusieron ahí un concepto muy bueno que es crear, pero lo que quiero resaltar es que no solo la forma es importante en términos de diseño, sino que también la función, ¿ya? La forma y la función es una dualidad que tiene que estar siempre presente y siempre ambas cosas tienen que tener como un engranaje muy a punto, ¿ya? Tienen que encontrar un equilibrio entre la forma y la función. Este es un dilema muy conocido para los diseñadores y que es algo que ustedes debieran tener en mente al desarrollar esta estrategia del design thinking, que ya les voy a explicar qué es, porque son tres cosas a la vez. Pero les quiero poner de ejemplo, para partir, este exprimidor de limones de Philip Stark, ¿ya? Que es de la marca Alessi, que es una marca muy reconocida en el ámbito del diseño. Por un lado, ¿qué es la función? La función es la utilidad que posee el objeto, ¿ya? Y por otro lado, la forma es la apariencia externa o visible de los objetos, es decir, la forma, el color, la textura, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando solo nos enfocamos en una de estas dos cosas, puede que lleguemos a un objeto absolutamente deseable, absolutamente consumible, que nosotros queramos comprar, pero que en la práctica su función no es óptima, ¿ya? Este exprimidor de limones, que es un objeto de diseño de culto, es, la verdad, que es una aproximación escultórica de un objeto de uso cotidiano, porque si uno intenta exprimir limones en este exprimidor, te van a quedar todas las pepas adentro del vaso, que es lo que uno en general no quiere cuando está haciendo esta actividad, ¿ya? Entonces, nosotros cuando tengamos que enfrentarnos al diseño, tenemos que tener en consideración siempre estos dos ámbitos, la forma y la función, ¿ya? Hay tendencias del diseño que son más funcionalistas y que dicen que la forma sigue a la función, es decir, que lo primero y lo primordial es la función y después la forma lo sigue. Y hay otras tendencias de diseño que dicen lo contrario. Yo creo que tenemos que buscar un balance cuando estamos abordando esto, ¿ya? Solo para cerrar esta idea, la palabra que ustedes usaron, crear, es el centro de todo, es decir, el diseño es una actividad creativa, ¿ya? Y va a tener como foco el que nosotros podamos crear cosas, ya sean productos, ya sean servicios, y que podamos proyectar todos estos aspectos en las ventas y traducir las ventas de este producto o servicio. El aspecto, la estética, la función, la producción también, la manufactura de estos objetos. ¿Ya? Todos estos son aspectos que nosotros vamos a tener que ir evaluando. ¿Y qué es el design thinking? ¿Ya? El design thinking es una metodología que nos va a permitir y nos va a facilitar la resolución de problemas de forma creativa, ¿ya? Por eso me gustó mucho que utilizaran la palabra crear. Y que guía el diseño y desarrollo de productos y servicios de todo tipo mediante una sucesión de etapas, pero lo más importante es que estas etapas son iterativas, ¿ya? No es una metodología lineal, no es una etapa en que tengamos una etapa 1, 2, 3, 4, no. Esta es una metodología que tiene etapas iterativas. Vamos a mostrarles un planteamiento hoy con la sucesión de etapas,
pero es súper importante que desde ya entiendan eso, que esta sucesión puede seguir un orden lógico al principio, pero después se nos va a desordenar y vamos a seguir diferentes etapas que son iterativas. Es también una estrategia creativa que los diseñadores utilizan durante el proceso de diseño, ¿ya? Esto, y lo voy a mencionar en la diapo siguiente, quiere decir que no es una metodología exclusiva para diseñadores, sino que es una metodología que nace desde el diseño para que la puedan utilizar en todas las otras disciplinas, ¿ya? Y también es un modo de pensar, ¿ya? Es un modo de pensar centrado en las personas y que ha dado origen a un método que permite resolver problemas a partir de las necesidades de los usuarios. El objetivo es desarrollar productos, servicios, incluso también se utiliza para desarrollar políticas públicas o intervenciones urbanas, el diseño de una organización, el manejo de una comunidad, para hacer una planificación estratégica, o sea, tiene múltiples usos, ¿ya? Y esta que es la base de cómo trabajan y cómo piensan los diseñadores, por eso se llama así Design Thinking, en el fondo traducido es cómo piensan los diseñadores o el pensamiento del diseñador, cómo podemos llevar este pensamiento del diseñador a otras áreas, a otras disciplinas y otras formas de trabajar. ¿Es una metodología para diseñadores? No, ya no necesariamente. Es una metodología que nace desde los diseñadores y de la forma de pensar que tiene un diseñador al trabajar y que buscamos extrapolarla a otros ámbitos, ¿ya? Es un trabajo que se debe desarrollar en equipo, no es un trabajo que deba liderar un diseñador, ¿ya? Sino que es una metodología que se utiliza para que un equipo, ojalá multidisciplinario, eso es lo ideal, pueda desarrollar y llevar adelante un proyecto, el desarrollo de un producto, el desarrollo de un servicio, ¿ya? Hay una frase muy conocida que le da mucho valor a las perspectivas de todos y que es "Design is too important to be left to designers", es decir, el diseño es demasiado importante como para dejárselo solo a los diseñadores, ¿ya? El objetivo de esta metodología es que se puedan desarrollar en un trabajo conjunto y multidisciplinario entre varias carreras. María Isabel dice, es como presentar nuestro producto al cliente, también. También el diseño es eso, cómo damos a conocer nuestro producto. Aquí. Seguimos. Quiero contarles brevemente cuál es la historia del Design Thinking, que también es bastante interesante, ya que podemos encontrar sus inicios desde 1930 más o menos. Aquí yo partí en esta línea de tiempo con 1977, pero ya desde 1930, si alguno de ustedes sabe un poco de diseño, en lo que se llamaba la Bauhaus, en Alemania, que es una de las escuelas cuna del diseño, se hablaba ya en prácticas y proyectos experimentales del diseño cooperativo y se establecieron en ese momento ciertas prácticas interdisciplinarias que no eran tan habituales en ese momento. Pero luego, en 1977, David Kelly, que es uno de los padres del Design Thinking, en la Universidad de Stanford, que es un ingeniero eléctrico, se matriculó en el Joint Program in Design, ya en una escuela dentro de su universidad, ¿ya? Él en ese momento se metió en esta escuela, siendo ingeniero se metió a la escuela de diseño en el fondo y pudo encontrar ciertas perspectivas que lo llevaron después a posteriori a fundar en el año 91 la empresa IDEO en Palo Alto, California, que hoy en día es la cuna de las startups, de los emprendimientos tecnológicos y de alto potencial de crecimiento, junto a Tim Brown, que lo conoció en la Escuela de Ingeniería también en Stanford, ¿ya? Y formaron entre ambos un equipo multidisciplinario. El principal valor que le dieron a esta empresa IDEO, además de recoger todo el conocimiento anterior desde la Bauhaus en adelante, fue que justamente comenzaron a trabajar con verdaderos equipos multidisciplinarios. ¿Ya? Esta es una de las prácticas que recoge el Design Thinking en su centro. Y en sus oficinas contaban con profesionales de ámbitos súper diversos, es decir, tenían abogados, tenían médicos, tenían ingenieros, profesores de distintas disciplinas, y desarrollaban proyectos muy, muy heterogéneos y muy variados, ¿ya? Luego formaron en el 2004 la D-School,
¿ya? El Instituto de Diseño dentro de la Universidad de Stanford. Y fundaron esto mezclando profesores y alumnos de diferentes especialidades para desarrollar proyectos, ¿ya? Es un instituto de desarrollo de proyectos, como una especie de laboratorio de desarrollo de proyectos, donde trabajan tanto profesores como estudiantes, ¿ya? Esto surgió en parte porque varios alumnos de la escuela de diseño se quejaban por las dificultades que tenían para encontrar trabajo, ya que la escuela de diseño tenía un abordaje de la carrera que era demasiado abierto y por lo tanto no eran expertos en nada y no atraían realmente la atención de las empresas que en ese momento tenían el foco más en lo técnico, en especializarse mucho en un ámbito. Y ellos eran como expertos en diferentes cosas, pero en un nivel de profundidad que para que las empresas no era tan atractivo, ¿ya? Y después de varios años, que empezaron a desarrollar este laboratorio, este instituto de diseño, y que fueron desarrollando esta metodología, fueron convirtiéndose y transmitiéndole a estos estudiantes que ellos eran expertos en la metodología del diseño, que esa era su expertise. Y comenzaron a hacerse expertos en este modo de pensar como diseñador, y fue lo que derivó justamente finalmente en el design thinking, que causó mucho, mucho impacto en las empresas y en los alumnos. Luego, en el 2008 se marcó un hito, que fue que Tim Brown, luego de toda esta trayectoria que fue muy iterativa y que fue muy espontánea, digamos, por primera vez en una publicación en el Harvard Business Review, menciona todo esto que ellos habían estado desarrollando con este nombre. Le pone el nombre de Design Thinking y se habla como de que este fue el año en que realmente nació, porque fue la primera vez en que en una publicación se menciona como tal. Y luego en el 2009 publica un libro, Tim Brown, que se llama Change by Design, que se lo recomiendo mucho a los que les interese más sobre el diseño, que es mundialmente conocido y que ya acuña el término y que describe la metodología, que yo les voy a contar a continuación. El design thinking, les mencioné antes, son tres cosas, ¿ya? Tiene tres perspectivas. La primera es que es un mindset, o se le llama típicamente para las startups, una mentalidad, ¿ya? Un chip que uno tiene que meterse en la cabeza, ¿ya? Hay que intentar dejar todos los miedos y prejuicios atrás al abordar un proceso desde el design thinking y eliminar las cosas como típico, no, soy malo para dibujar, eso mucha gente lo dice, o yo no soy creativo, no se me da tanto crear algo, que muchas veces está muy relacionado simplemente con miedo a que te enjuicien, a que encuentren que lo que tú estás haciendo es malo, ¿ya? El miedo al fracaso, el miedo al error, es algo que tenemos que dejar fuera cuando queremos abordar un proceso de design thinking, y por eso les digo que tenemos que tener esta mentalidad de diseñador, ¿ya? Esta mentalidad que tenemos que ponernos como el sombrero de la mentalidad del diseñador para poder crear desde esta perspectiva. También es un proceso de 5 etapas, que les voy a mostrar el detalle de las etapas a continuación para que ustedes puedan visualizarlo y puedan comprender cómo se lleva a cabo un proyecto desde el design thinking. Y también son un set de herramientas, ¿ya? El design thinking se trabaja con ciertas herramientas que son lienzos, que son guías, que son actividades que se pueden desarrollar. Hay cartas, hay un montón de actividades que yo les voy a dejar también acá en la presentación, muchos datos de dónde pueden obtener estas herramientas, ¿ya? Son toolkits de herramientas. Y lo primero que tenemos que entender para poder empezar a entender esta metodología es que tenemos que enamorarnos del problema y no de la solución. Que probablemente eso es algo que han escuchado muchos si han estado asistiendo a actividades de emprendimiento y que es muy importante, ¿ya? Nosotros tenemos que, acá tenemos una comparación como de los dos enfoques. Uno, la mirada desde el típico abordaje empresarial de la solución de problemas, que es que tenemos una solución y esta solución tiene varios problemas que está resolviendo. Y acá tenemos la perspectiva o el enfoque desde la mirada del design thinking, donde tenemos muchos problemas.
al igual que acá tenemos varios problemas, pero nosotros tenemos que hacer previamente una etapa de entendimiento profundo que nos lleve a poder analizar en profundidad estos problemas, y para estos problemas nosotros vamos a encontrar variadas soluciones, no solo una solución única, ¿ya? Por eso la típica frase es que hay que enamorarse del problema y no de la solución, porque el problema es lo que nosotros estamos realmente resolviendo, ¿ya? El problema es lo que nosotros tenemos que darle vuelta y cabecearnos mucho para poder tener un entendimiento profundo y poder buscar variadas soluciones, pivotear, iterar. Estos son conceptos que son a veces un poco difíciles de comprender, pero que en el fondo lo que quiero decir es que tenemos que ser muy flexibles y tener la capacidad de adaptarnos para entender que la primera solución a la que nosotros llegamos para estos problemas no necesariamente es la idónea para el mercado al que yo me quiero enfocar, y por lo tanto tengo que seguir intentándolo y no rendirme, ¿ya? La metodología original del Design Thinking, esto ha tenido en el tiempo varias transformaciones, entonces también les voy a mostrar un poco la transformación que ha tenido la metodología en sí, porque ha ido evolucionando. La metodología original tenía estas tres etapas, ¿ya? Que eran la etapa de inspiración, luego la etapa de ideación y luego la etapa de implementación. Esto, como ven, entre medio tiene un montón de subetapas y de subtemas que vamos a ver en profundidad, pero estos eran como los tres mundos originales. Luego pasamos a una etapa de 7 etapas, perdón, que era la que nosotros utilizábamos en DUAM en los 2000 y 2010, y esta era como la etapa que duró más tiempo. Estas se las quiero mostrar y se las quería dejar también, pero voy a explicarla en la de 5 etapas, que es la que se utiliza hoy día, solo para comentarles que a esto me refiero con la iteración, a todas esas flechas que van hacia todas las etapas. Si bien hay un orden para partir, nosotros podemos pasar perfectamente la etapa 2 a la 5, después a la 4, después a la 7, y ir iterando de la forma que a nosotros nos parezca que nuestro proyecto tiene que fluir, ¿ya? Acá se expresa, este es como el modelo más utilizado hoy en día, y acá se expresa con estas líneas punteadas también, esto que les acabo de decir, cómo podemos ir pasando a diferentes etapas con diferentes tiempos y dependiendo de todo lo que vaya pasando con nuestro proyecto, ¿ya? Este es un proceso de doble diamante. ¿Qué quiere decir el doble diamante? Quiere decir que hay etapas en las que nosotros vamos a diverger y luego hay etapas en las que vamos a converger. Diverger quiere decir que vamos a recopilar gran cantidad de información, vamos a sumar muchas cosas y vamos a abrir nuestro embudo para dejar que entre todo lo que podamos recopilar sobre nuestro proyecto. Y luego etapas convergentes quiere decir que vamos a empezar a cerrar y vamos a hacer cosas como priorizar, vamos a dejar fuera ciertas cosas que vamos a considerar que en este mar de contenido son menos relevantes para no perdernos, ¿ya? Pero es súper importante que tengamos esa mentalidad abierta de que vamos a diverger primero y después vamos a converger y después vamos a volver a diverger y después vamos a volver a converger, ¿ya? Para partir con este proceso siempre tiene que haber una pregunta, ¿ya? Una pregunta, problema, macro, que nosotros hayamos identificado y que queramos en el fondo dar solución, ¿ya? Todo esto lo vamos a hacer desde la empatía, ¿ya? Eso es algo súper, súper importante también. Nosotros tenemos que partir dando esta búsqueda de soluciones para el problema que queremos resolver, poniéndonos en el lugar del otro, ¿ya? Aquí puse esta imagen como de estas dos personas que están conectadas en sus pensamientos. Y para esto hay un mapa que les voy a presentar a continuación, pero lo que más quiero recalcar en esta parte es que nosotros no vamos a empezar por la tecnología, independiente de que nuestro producto o nuestro proyecto tenga alguna tecnología asociada. Por decir algo, nosotros vamos a querer solucionar un problema de ahorro de agua en una casa, no vamos a empezar por el dispositivo tecnológico con el que vamos a conectar esto a la grifería y vamos a lograr esto. No, vamos a empezar por las personas, ¿ya? Vamos a empezar por la cultura, vamos a empezar por el contexto de este problema.
Después vamos a llegar a esa parte donde nos vamos a centrar ya en el producto y vamos a ver la tecnología y vamos a ahondar en eso. Pero eso va a llegar en la etapa de ideación. Primero vamos a partir en la etapa de empatía por ponernos en el lugar del otro, por vivir la experiencia de ese otro, que eso es algo súper relevante, por identificar sus necesidades, por entenderlo, por entender su problema, podemos conceptualizar. Este es un concepto que está muy relacionado con el mundo del diseño, así que quizás puede ser un poco difícil de comprender, pero vamos a buscar, dentro de todo este entendimiento profundo que nosotros vamos a hacer, vamos a buscar conceptos que sean clave, y esas palabras nos van a originar posteriormente el diseño, la forma, la función. Vamos a observar, que esto es algo muy, muy, muy relevante dentro del proceso del design thinking, y hay muchas herramientas particulares para la observación, y también podemos realizar entrevistas, ¿ya? Las entrevistas en profundidad son una parte importante de la etapa de empatía, que es la primera, ¿ya? Aquí podemos usar diferentes herramientas para lograr todos estos objetivos o realizar todas estas actividades. Hay mapas de actores, hay mapas mentales, que se usan mucho los mapas mentales acá en el design thinking. Hay árboles de problemas, podemos realizar la observación, podemos realizarla con un método de observación encubierta, por ejemplo, que esto quiere decir que la persona que yo estoy observando, mi objetivo, no sepa que yo lo estoy observando. Yo voy a estar en una modalidad incógnita. Cuando se hacen estas observaciones siempre hay que dejar registros, hay que tomar muchas fotos y videos de esta observación. Podemos hacer esto guiado con este mapa de empatía, que es una de las herramientas clásicas de esta etapa. Este mapa de empatía, vamos a tener diferentes mapas a lo largo del Design Thinking. Ahora les voy a explicar brevemente este, pero hay muchas herramientas que podemos utilizar, y esa es una de las gracias del Design Thinking, que es una metodología muy amplia y que uno va tomando lo que le hace sentido en el momento para su proyecto, para su tema, de esta cantidad de herramientas y de instrumentos que tenemos para utilizar. Este mapa de empatía, ¿cómo se utiliza? Se imprime idealmente y se completa con post-its, ¿ya? En general, todos los mapas se completan con post-it, también se puede hacer digital, y para eso también hay algunas plataformas que les voy a comentar después cómo lo podemos hacer digital, pero la idea es completarlo con post-its para poder ir cambiando cosas si es que requiero cambiarlas fácilmente, ya que si lo rayo, me va a quedar de forma más definitiva y va a ser mucho más complejo cambiarlo, ¿ya? Entonces tengo que partir por punto uno, pensar qué está pensando y qué está sintiendo esta persona. Después tengo que analizar qué ve esta persona, cuál es su entorno, quiénes son sus amigos, cuál es la oferta que el mercado le está haciendo a esta persona, qué oye esta persona. Esta persona escucha cosas, lo que le dice gente, lo que le dicen sus papás, lo que le dice su jefe, lo que le dicen personas influyentes en su entorno, ¿ya? Por eso también tenemos que analizar su entorno. Luego tenemos que analizar qué dice y qué hace, porque sabemos bien que las personas muchas veces dicen algunas cosas, pero en la práctica hacen otras, ¿ya? Entonces tenemos que analizar cuál es esa dualidad. Esta persona dice que, voy a seguir con el ejemplo del ahorro de agua, dice que cierra la llave cuando se está lavando los dientes, pero en la práctica la deja abierta porque se le olvidó, porque está pensando en otra cosa y está estresado, ¿ya? Entonces tenemos que analizar todo eso, cuál es su actitud en público y cuál es su actitud en privado, para poder analizar bien su persona, ¿ya? Y esto desde la perspectiva del diseño le llamamos el modo operatorio. Y vamos después a llegar a ciertas conclusiones, que son los esfuerzos que esta persona hace, sus miedos, sus frustraciones y sus obstáculos, y los resultados, que en el fondo cuáles son sus deseos y necesidades, cuál es la medida con la que él mide el posible éxito de esta actividad, y obstáculos también tenemos en ambas perspectivas. ¿Ya? Voy a revisar un minuto que me tengo que cambiar de ventana para ver si me han hablado. Entonces, ya, no me han comentado nada todavía. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden ir haciendo la pregunta nomás, ¿ya? Luego vamos a avanzar a la segunda etapa, que se llama la etapa de definición, ¿ya? La definición del problema
es algo a lo que nosotros tenemos que llegar también mediante diferentes herramientas en esta etapa. Tenemos que siempre tener súper claro que hay diferentes perspectivas para las diferentes personas. Por eso puse este monito que desde un lado una persona lo ve como un 6 y desde el otro lado la persona lo ve como un 9, ¿ya? Y el objeto es el mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro esto y tenemos que construir el punto de vista, ¿ya? En esta etapa de definición, y para los que dicen que no les gusta dibujar, es importante tirar líneas, ¿ya? No hay que ser un crack del dibujo, ni mucho menos, pero sí es súper importante eh, poder expresar con el equipo con el que yo estoy trabajando de forma gráfica la idea que yo tengo en mi cabeza, porque probablemente al explicarla, cada una de las personas que estén en esa sala van a entender algo diferente. Y muchas veces, al dibujar o al hacer un mapa mental o a tirar líneas de la perspectiva que yo quiero transmitir, vamos a poder aunar criterios de mejor forma, ¿ya? Este punto de vista, hay una propuesta, que ustedes pueden utilizar otra, pero hay una propuesta para construir este punto de vista, que es una redacción, ¿ya? Que es así. El usuario, describirlo, cómo es este usuario, necesita tal y tal cosa, cuál es su necesidad, se escribe con verbos, porque tal y tal motivo, ¿ya? Este es el hallazgo. Porque descubrimos que su nivel de estrés no le permite recordar que, no, que tenía que cerrar la llave al lavarse los dientes para ahorrar agua, ¿ya? Y este hallazgo tiene que ser convincente. Entonces nosotros tenemos que elaborar en conjunto en esta etapa este punto de vista, ¿ya? Vamos también en esta etapa a delimitar algunas variables y componentes. Para esto podemos usar algunas herramientas, como por ejemplo podemos hacer un mapa del viaje del consumidor, que les voy a dejar después el link donde pueden descargar todos estos mapas, que son bastante relevantes para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Pero el viaje del consumidor principalmente es poder decir, estas son las etapas que está recorriendo esta persona cuando quiere consumir cierto producto o servicio, cuando se enfrenta a este problema y busca una solución, ¿ya? Y las etapas que tiene que pasar yo las voy a delimitar, las voy a describir y voy a establecer estas etapas para poder desglosar, ¿ya? Y para poder ahondar en este como punto inicial, que sería este problema, y el punto final, que sería la solución a la cual va a llegar. ¿Cuál es el viaje que recorremos para poder llegar a esa solución? También está para esta etapa como una de las herramientas más conocidas y que es bastante pasada en los institutos y las universidades, que es la típica técnica de los 5 por qué, para profundizar, que es preguntar, volver a preguntar por qué a la respuesta del primer por qué y llegar a 5, y se supone que con esos 5 porqués te da el nivel de profundidad necesario para poder llegar a la causa raíz de un problema. El objetivo principal de la etapa de definición es ese, profundizar, ¿ya? Luego viene la etapa de ideación, cuando ya empatizamos y ya hicimos toda esta profundización en la etapa de definición, vamos a llegar a la etapa de ideación en la que nosotros vamos a poder imaginar posibles soluciones, ¿ya? Hasta este momento vamos de forma lineal, ¿ya? Pasamos por la etapa 1, luego la 2 y ahora la 3. En general, cuando uno parte el proceso para desarrollar un producto o servicio desde la perspectiva del design thinking, llegamos a la etapa de ideación. Cuando ya estamos en la etapa de ideación, puede que suceda que nos demos cuenta que tenemos que volver atrás, volver a empatizar y volver a profundizar para poder volver a idear algo distinto, algo nuevo, ¿ya? Probablemente nos vamos a dar cuenta en esta etapa. Puede que nos demos cuenta en la etapa de definición que tenemos que volver a la etapa de empatía. Eso también podría suceder. Solo estoy comentándoles como la situación típica. ¿Ya? Dentro de esta etapa de ideación en que vamos a imaginar posibles soluciones, hay una premisa que es muy habitual de utilizar, que es siempre decir sí y.
Es decir, si estamos haciendo una lluvia de ideas, un brainstorming, que es como lo típico para partir una ideación en equipo, no vamos a descartar ideas a priori, ¿ya? Ninguna, aunque sea loca, aunque sea imposible de realizar, aunque sea eh, físicamente irrealizable, no las descartamos, todo queda y siempre aportamos algo sobre eso, ¿ya? Por eso siempre sí y, o sea, vamos a hacer un aporte sobre la idea del otro. Acá, en la etapa de ideación, y que es algo también que comenta mucho cuando se están llevando a cabo lluvias de ideas, tenemos que apuntar a la cantidad y a la diversidad, ¿ya? Siempre acá tenemos que apuntar a tener la mayor cantidad de ideas posible, no que las ideas sean buenas o lo que nosotros podemos pensar que son buenas, sino que pueden haber muchas ideas chiquititas que nosotros consideremos que son irrelevantes, pero nos van a servir para poder llegar más allá, más allá, más allá. Siempre tenemos que apuntar a tener una mayor cantidad, ¿ya? No nos vamos a preocupar por la calidad. Eso es algo que tienen que tener muy en consideración. Luego, cuando tengamos una cantidad suficiente y diversidad suficiente de ideas, vamos a establecer ciertos criterios de selección, ¿ya? Y aquí podemos realizar algunas categorizaciones. Yo les propongo esta, que sirve mucho para trabajar, que puede ser lo deseable, puede ser lo viable y puede ser lo factible, ¿ya? La viabilidad es económica y la factibilidad es técnica, ¿ya? Podemos desarrollar estos tres ámbitos que en general hacen a un producto o servicio exitoso, que estos tres ámbitos estén en equilibrio y por lo tanto podríamos tratar de establecer que nuestro producto o servicio estuviera aquí al centro, en equilibrio con estas tres áreas, ¿ya? Para esta etapa podemos usar herramientas como la lluvia de ideas que mencioné, dibujos, súper importante el sketching aquí para esta etapa. Podemos complementar nuestro equipo si es que nadie tiene las habilidades desarrolladas para el dibujo o el sketching con algún diseñador, pero no es necesario que para desarrollar este tipo de metodología tengamos un diseñador dentro del equipo, ¿ya? Lo que apuntamos es a poder adoptar esta mentalidad del diseñador para llevar a cabo estas etapas que son las que llevan a cabo los diseñadores cuando desarrollan, ¿ya? Y en el fondo poder ponerle método, ¿no? Poder ponerle una estructura. Podemos utilizar un trend wall, se llama un muro de tendencias, con ciertas imágenes que lo puede preparar, por ejemplo, una parte del equipo, entre dos personas pueden preparar este muro de tendencias con imágenes evocadoras que inspiren sobre el tema del que vamos a hablar y así el resto del equipo accede a material visual que le permite inspirarse para poder imaginar estas posibles soluciones. Podemos complementar una lluvia de ideas con, por ejemplo, en la mitad de la lluvia de ideas, hacer una entrevista a algún experto, tener algún invitado que nos hable y nos haga una relatoría sobre algún tema y que eso nos inspire para poder seguir imaginando nuevas soluciones y apuntar a la cantidad. Podemos hacer storyboards, que esto también es algo que se trae desde la industria del cine a esta metodología, que es realizar un dibujo de diferentes escenas que lleva a cabo este usuario que nosotros estamos analizando. Lo importante es que siempre tengamos en consideración que estamos centrados todavía en el usuario, ¿ya? No estamos centrados en la tecnología, siempre estamos centrados en el usuario y en cómo este usuario va a poder resolver el problema que tiene. Foco en el problema y no en la solución. Luego vamos a pasar a la etapa de prototipar, ¿ya? La cuarta etapa, que es la etapa en donde vamos a poder hacer físicas estas ideas, donde vamos a aterrizar estas ideas en algo físico, en algo tangible, ¿ya? Para esta etapa tenemos que consumir la menor cantidad de recursos y tiempo posible, ¿ya? No tenemos que buscar hacer el prototipo perfecto, porque eso nos va a llevar a gastar demasiado tiempo y posiblemente a gastar muchos recursos. Y puede ser que esa idea que nosotros estamos haciendo física, que en la etapa de ideación pensamos que era la idónea, y pasamos por este análisis de lo deseable, lo factible y lo viable, y seleccionamos, estábamos divergiendo, en esta etapa estamos convergiendo, prototipamos y luego nos dimos cuenta de que esa idea no servía, ¿ya? Por eso necesitamos testear lo antes posible, con la menor cantidad de recursos posible y en el menor tiempo posible.
para que no podamos, no desperdiciemos todos estos recursos y podamos avanzar rápidamente, ¿ya? Cuando hacemos un prototipo, acá puse una imagen de un prototipo muy sencillo, hecho con plasticina, scotch, un palito helado, o sea, así de básico lo que estoy hablando, ¿ya? Eh, acá, en la etapa de prototipar, nosotros hablamos siempre de learning by making. Perdónenme que utilice tantos conceptos en inglés, pero que todas estas metodologías están realizadas bajo la perspectiva estadounidense por lo general. Entonces, son conceptos que están traspasados directamente desde estos métodos. Learning by making significa aprender haciendo, y en lugar de pensar que vamos a construir, construyamos algo que nos ayude a pensar, ¿ya? Ese es el objetivo, que nosotros hagamos algo y mientras lo estamos haciendo, vayamos aprendiendo cómo lo podemos hacer mejor y vayamos refinando estos prototipos y mejorándolos, pero siempre haciendo, ¿ya? No pensando que lo vamos a hacer de una determinada manera, porque eso no nos va a hacer avanzar rápidamente, ¿ya? Siempre un concepto que nosotros estemos utilizando, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a conceptualizar y íbamos a tomar ciertas palabras? Hay ciertas palabras, ciertos conceptos que nosotros podemos prototipar y que podemos prototiparlos en un par de minutos, generalmente utilizando materiales para manualidades. Los equipos que trabajan con Design Thinking siempre tienen una caja, así caja tipo jardín infantil, llena de plasticinas, de palitos de helado, de brochetas, de cintas, de lana, de todo lo que les pueda servir, cartones, papeles, etcétera, pegamento, para poder hacer algún prototipo rápido que les permita visualizar y tener alguna visualización, se llama un insight respecto de este producto o servicio, y que pueda permitirnos ya sea volver a la etapa de ideación para seguir en conjunto con este equipo desarrollando alguna otra cosa que apareció a raíz del prototipo, o ir avanzando en el prototipo y mejorándolo, e ir avanzando hacia un prototipo que sea, acá le llamamos que hay prototipos de baja resolución y prototipos de alta resolución, ¿ya? Un prototipo de baja resolución podría ser incluso un dibujo, un sketch, podría ser algo como lo que vemos en la imagen, muy simple, hecho con materiales para manualidades, y luego vamos avanzando hacia, por ejemplo, un modelo 3D de un producto como por ejemplo este, que también es algo que no demanda muchos recursos y que con algún profesional que tenga las capacidades para desarrollar un modelo podría ser relativamente rápido de ejecutar. Luego podríamos tener también maquetas ya más elaboradas. Acá vemos unas imágenes de proyectos propios. Este modelo también es de lo que les comenté al principio, que nosotros desarrollamos productos con cobre antimicrobiano para la prevención de las infecciones. Acá esta es una baranda de cama hospitalaria desarrollada con una carcasa, con un recubrimiento de cobre. Y acá estamos en plena etapa de prototipado, desarrollando esta carcasa en lámina de cobre. Pero como ven, todo bien artesanal. Tenemos ahí la baranda instalada en una mesa y estamos poniendo el material encima. Estamos creando, pero haciendo a la vez. Acá podemos ver algunas otras formas muy prácticas de cómo prototipar. Acá tenemos una cama hospitalaria para el caso de nuestro, que estábamos desarrollando barandas hospitalarias con cobre. Tenemos las barandas originales, digamos, y tenemos encima pegado con masking tape y dibujado con cartón, muy, muy simple, muy, muy rápido, muy, muy barato. Un diseño que nosotros teníamos en mente de baranda. Acá estábamos buscando hacer una baranda universal que pudiera ser reemplazable en las diferentes marcas de camas disponibles en los hospitales públicos en Chile. Y aquí estábamos viendo cómo quedaban y obteniendo alguna retroalimentación de parte del producto. Acá tenemos ya cómo fuimos avanzando un poco desde estos prototipos de baja resolución hasta un poco mayor resolución. Acá ya algo hecho en madera, también muy simple y también muy barato, pero avanzando un poco en este proceso, tomando medidas, haciendo algunas pruebas de cómo se instalaría esto, etcétera. Acá tenemos equipo médico
complementando sus visiones con el equipo de diseño y desarrollo. Esto también es algo súper importante, que si bien un concepto puede ser prototipado por un equipo multidisciplinario, siempre hay que contemplar que este equipo sea lo suficientemente multidisciplinario, ¿ya? Tenemos que tener en consideración siempre y en mente siempre qué otro tipo de perfiles podríamos incorporar, a quién podríamos invitar para que nos dé su visión, cómo podemos complementar la visión que nosotros tenemos actualmente respecto de esto, para que no lleguemos al final con algo que no vimos, con algo que era obvio, pero nadie del equipo se dio cuenta, ¿ya? Que esas son cosas que pasan cuando los proyectos ya están totalmente desarrollados. Acá tenemos ya prototipos de alta resolución, que son, se le llaman diseño, se le llama preserie, que en el fondo es la primera tirada de una fabricación de algún producto, a una escala baja, en general se le llama preserie a menos de 100 unidades. Y acá tenemos algunos productos que desarrollamos con estos materiales antimicrobianos. Acá tenemos etapas de pulido y de terminaciones finales que realizábamos con estos productos, iteraciones varias para diferentes tipos de barandas. Hay acá muchas pruebas de diferentes cosas, volver atrás y volver a probar otra cosa, desafíos, barandas en las que no podíamos reemplazar la baranda, por ejemplo, que fue el caso de esta. Nosotros estábamos buscando reemplazo de barandas y estas barandas en particular, que eran unas camas Hillrom, no podíamos reemplazar la baranda porque teníamos las garantías vigentes, porque eran camas nuevas. Entonces no podíamos intervenir la baranda y tuvimos que idear soluciones que fueran removibles, que fuera algo que pudiéramos poner y también sacar, en el caso de. ¿Ya? Esa es la etapa de prototipado. Ahora pasamos a la última etapa, que es la etapa de testeo, en la que vamos a abrir la conversación en base a los prototipos. Acá podemos ver en la imagen unas personas conversando y testeando en base a un prototipo que tienen desarrollado ahí encima de la mesa. Vamos a extraer información de las necesidades de los usuarios y de cómo los conceptos generados satisfacen o no satisfacen esas necesidades de los usuarios. Tenemos que siempre tener en consideración al usuario al centro, ¿ya? Acá tenemos que tener algunas herramientas y que vamos a ver que vamos a tener algunas herramientas en las que podemos utilizarlas en diferentes etapas. En esta etapa, por ejemplo, podemos volver a hacer el mapa del viaje del usuario, que es el que les comenté, en qué etapa inicia este usuario cuando tiene un problema y cómo llega a recorrer todo un camino para poder llegar a la solución. Ese mapa nosotros ya lo teníamos hecho de la etapa donde estábamos analizando en profundidad, lo teníamos hecho en papel o en idea, descrito, y ahora podemos recrear ese viaje, por ejemplo, ya con el prototipo y obtener nueva información respecto del producto que nosotros estamos desarrollando o el servicio que estamos desarrollando. Podemos diseñar un mapa de experiencia con este prototipo, cómo es la experiencia de algún usuario externo que venga a probarlo, y nosotros poder hacer que lo use, hacer un análisis profundo de cómo es esta usabilidad de un usuario externo que no se ha enfrentado a todo este análisis y que ve por primera vez este producto o que accede a este servicio, ¿ya? El testeo en general abre las puertas para profundizar en la empatía, ¿ya? Para poder ponernos realmente en el lugar del otro al momento de utilizar esto. Acá es muy posible que tengamos que redefinir todo, ¿ya? Que tengamos que seguir ahondando en el problema para poder hacer una redefinición de que eso puede suceder. Quizás estábamos mal entendiendo el problema y nos dimos cuenta de que el problema tenía otra arista, tenía otra perspectiva y lo vamos a redefinir. Puede que busquemos más ideas en la fase de ideación porque llegamos a un prototipo que no nos convenció del todo o que no resuelve realmente el problema. Podemos eventualmente retomar alguna parte de un prototipo que ya habíamos descartado y sumarlo al prototipo que estamos desarrollando ahora porque nos dimos cuenta que eran un complemento. Y así es como este proceso se convierte en iterativo. Vamos a retroceder y volver a las etapas posteriores todo el tiempo, ¿ya? Quise poner este caso, o sea, esta ilustración, para aclarar un poco que este es un proceso de mucha incertidumbre,
¿ya? Eh, y este es como se le llama el garabato del pensamiento de diseño, o del pensamiento diseñador, realizado por Daniel Newman, y nos grafica en el fondo lo que pasa por las cabezas de este equipo que está trabajando con el Design Thinking, donde empezamos en la etapa como de investigación, con una ensalada de cosas que no sabemos cómo vamos a dilucidar, y en la medida que vamos avanzando en el proceso de diseño, vamos llegando a la innovación y vamos encontrando claridad, ¿ya? Esta incertidumbre se va aclarando. Hay dos casos de estudio interesantes que por el tiempo no voy a alcanzar a profundizar, pero que se los dejo por si alguno de ustedes quiere después buscarlo, que son bien interesantes, que son el caso de Aravind Eye Care System, que es una compañía que enfrentó el desafío de brindar atención oftalmológica en poblaciones alejadas de centros urbanos, poblaciones muy rurales en India, que llegaron mediante el proceso de Design Thinking a una solución muy interesante. Y el caso de Keep the Change, Bank of America, que hizo un proceso muy interesante en Estados Unidos de análisis centrado en el usuario, y que gracias a ese análisis en profundidad centrado en el usuario obtuvieron un insight que les permitió crear este producto que era Keep the Change, que en el fondo se dieron cuenta de que principalmente las mujeres, cuando tenían un vuelto, lo guardaban, ¿ya? Y quisieron implementar esa tendencia, pero en una tarjeta en que tú pudieras redondear hacia arriba y que se fuera guardando como una especie de cuenta de ahorro, eh, esos vueltos. Y este producto fue y ha sido durante mucho tiempo un caso de estudio interesante por la forma en que llegaron al insight para obtener la idea que originó el producto. Aquí tenemos también algunas empresas que están utilizando el Design Thinking hoy en día como metodología, como recurso. Hay muchas más, pero son algunos casos como que ustedes pueden buscar después. Airbnb, bancos, IKEA, que es la empresa que ha apostado por la sostenibilidad en el diseño y en la comercialización de productos principalmente de mobiliario. La empresa Zara, que la utiliza principalmente para testear y están haciendo pruebas de realidad aumentada en algunas de sus tiendas mediante la metodología del Design Thinking. Apple, entre otras. Esta parte interesante, y que no sé si después ustedes les van a hacer llegar la presentación, pero pueden tomar un pantallazo aquí de estos recursos para que después ingresen y puedan descargar contenido, que es súper importante para el desarrollo de la metodología del Design Thinking y para que puedan empezar a probar y llevar a cabo algunas de estas cosas, de estos tips en sus proyectos. La primera es la página Design Thinking en español, que es súper buena, una porque está todo el contenido traducido, que es algo súper importante porque hay mucho contenido que ustedes pueden encontrar en internet, pero está principalmente en inglés. Acá en esta página de Design Thinking uno se puede crear una cuenta y accede a mucho contenido interesante, a todos estos mapas que les conté, a un montón de recursos, de cartas, de guías gráficas para poder desarrollar algunas actividades. También está la sección de recursos en la D-School, que es la Escuela de Diseño de Stanford. En esta sección de recursos también hay contenidos súper interesantes que ustedes pueden descargar y utilizar para sus proyectos, que también son mapas, que también son cosas muy gráficas que ustedes pueden ir completando y que les guían para poder llevar a cabo esta metodología. También tenemos la plataforma Mural, que nosotros usamos mucho como consultora, la usamos siempre con nuestros clientes y que yo se las recomiendo para que puedan desarrollar y colaborar en línea, ¿ya? Sobre todo ahora que hay muchas personas que todavía están teletrabajando. Si ustedes quieren eventualmente hacer uno de estos mapas de viaje del usuario o incluso si están utilizando otras metodologías, por ejemplo, si están haciendo un Lean Canvas para sus proyectos, un Canvas de modelo de negocio, pueden desarrollarlo en línea en Mural con post-its que se van arrastrando, es súper personalizable, se pueden cambiar todos los colores, agregar imágenes, tienen los templates de fondo para utilizar y poder llenar todos estos lienzos, ¿ya? Es súper práctica y es gratuita. Tiene una versión pagada, pero con la que se accede
atributos adicionales, así que pueden usar la versión libre de Mural y tiene muchas funcionalidades. IDEO, que es esta consultora de diseño que ha desarrollado productos para todas las grandes marcas, desde electrodomésticos, pasando por un montón de rubros. Esta empresa tiene también una sección Tools, le llaman. Y acá van a encontrar también muchas herramientas interesantes, que son las herramientas que ellos mismos utilizan y que las tienen abiertas para que uno las pueda descargar y pueda utilizarlas. Y esta página también es bien interesante, que es el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, que es un centro que está promovido por la Unión Europea y que tienen aquí una sección que se llama KIESBIC, que es un espacio de trabajo digital para la colaboración, donde también van a encontrar bastantes descargables, también en español, y que pueden ser muy útiles para sus proyectos. ¿Ya? Y ahora entrando en las conclusiones, lo primero, diseño centrado en el usuario. Se le llama Human Centered Design, que si buscan también este concepto van a encontrar también una cantidad de libros interesantes que les pueden ayudar a dilucidar cómo hacer un diseño centrado en el usuario puede llevar al éxito del proyecto. Pero esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener siempre en mente cuando busquemos hacer una metodología como esta para nuestros proyectos. Dos, el equipo multidisciplinar. Tenemos que cohesionar un equipo, tenemos que tener un equipo que tenga sí o sí diferentes visiones, lo más heterogéneo posible, idealmente con diseño, ¿ya? Que el diseño los una a todos en esta metodología. En general, los diseñadores debieran ser parte de cualquier equipo multidisciplinario, ya sea que creen o no productos, ¿ya? También en el caso de los servicios, contar con un diseñador es importante. Esencial adoptar el mindset que les hablé al principio, esta mentalidad de diseñador en la que podamos empatizar, en la que no tengamos juicios, en la que no tengamos miedo, en la que no nos pongamos a priori en la posición de yo soy malo para, yo no voy a decir esto porque puede que alguien se burle o encuentre ridículo lo que yo estoy diciendo. Todo ese tipo de cosas tenemos que dejarlas fuera al desarrollar estas actividades, sobre todo cuando estemos haciendo un taller de una actividad puntual, ¿ya? Por ejemplo, un taller de lluvia de ideas para la etapa de ideación. Y el cuarto punto es darle una aproximación personalizada de cada equipo, ¿ya? Uno tiene que darle el enfoque que le haga sentido a su proyecto y por lo mismo me encanta esta metodología porque es una metodología que te permite iterar entre estas diferentes etapas e ir cambiando y dándole el recorrido personalizado que uno debe dar para poder desarrollar este tipo de cosas. Y también, como mensaje final, me gustaría decirles que se permitan cambiar de opinión, ¿ya? Eso también es algo que a veces no estamos muy acostumbrados y pensamos que a veces cambiar de opinión es algo malo, pero si estamos desarrollando un emprendimiento, si queremos llevar a nuestro proyecto al éxito, tenemos que entender que nos vamos a equivocar, que podemos cambiar de opinión, que podemos tener una visión distinta a raíz de todo este tipo de procesos que nos van a ayudar a tener una visión distinta y que perfectamente podemos realizar cambios importantes en el proyecto que estamos desarrollando, intentando entender siempre la visión del otro que va a ser nuestro cliente, del otro que va a ser nuestro usuario. Y eso es clave para que este producto esté alineado con esa persona y por lo tanto sea comercializable, ¿ya? Pregunten mucho, hagan muchas encuestas, hagan muchas entrevistas, no tengan miedo de que les digan que algo de su producto o proyecto está mal, porque justamente eso es lo que estamos buscando, entender qué es lo que estamos haciendo mal con nuestro producto o con nuestro servicio. Y para eso tenemos que profundizar mediante metodologías como esta que nos pueden ayudar mucho. Les dejo ahí también nuestros datos de contacto. Pueden ingresar a nuestra página o a nuestras redes sociales, oco.work. Mi correo es andrea@oco.work. Y muy agradecida de que hayan puesto la atención que pusieron hoy y la participación que tuvieron hoy. Hola, esto lo puedes hacer con tu propio entorno, me había preguntado Jaime. No sé si Jaime está todavía conectado y me puede ahondar un poco más en esa pregunta, pero esto, la idea justamente es hacerlo en el propio entorno, ¿ya?
nosotros tenemos que ejecutar en la medida que nosotros tengamos un producto o un servicio referente a un tema específico, todas estas actividades en el contexto de ese tema, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de salmones y yo estoy un poco lejos de ese entorno, yo voy a tener que ir, si es que es a eso a lo que te estás refiriendo, voy a tener que realizar observaciones en terreno, voy a tener que estar trabajando en el contexto de ese tema, ¿ya? Las encuestas se pueden realizar mediante diferentes métodos. Hay muchos mapas en estas páginas que les dejé de recursos con diferentes formularios y encuestas que ustedes podrían desarrollar, pero es súper importante que ustedes, y como lo dije, se pongan siempre en el lugar del usuario y por lo tanto, si este usuario va a estar más cómodo en un entorno X que ustedes le pueden preguntar incluso dónde quieres que sea esto y dónde consideras que esto va a ser más adecuado para que las respuestas sean idóneas, son ustedes los que tienen que adaptarse, ¿ya? Eso es lo ideal y el consejo que les puedo dar. Ahí desde el centro les están comentando que les van a enviar una encuesta para que evalúen la charla, así que es súper importante que la puedan responder. Ahí creo que ya se la compartieron. Nicolás dice, muchas gracias Andrea, muy clara. Gracias a ti Nicolás por estar hoy día. No sé si tienen alguna otra pregunta que les pueda contestar mientras contestan la encuesta y si no los dejo súper invitados a que nos sigan nuevamente en nuestras redes sociales de EcoWork y que si requieren, les ofrezco desde ya ayuda para postular a fondos, a financiamientos públicos sobre todo, que es lo que nosotros nos especializamos, nos pueden contactar para que los orientemos en una posible postulación de sus proyectos a un financiamiento Corfo o que evaluemos, si no es idóneo para Corfo, a qué otro tipo de financiamientos pudieran acceder con sus proyectos, ¿ya? ¿Cuándo dictarás la próxima charla? La próxima charla la va a dictar David, en representación de Cowork, David Vargas, y va a ser una charla sobre el Startup, que también es otra metodología que es más amplia, o sea, Design Thinking es como una cajita de herramientas específicas dentro de un mundo más amplio que es Lean Startup y que les queremos abrir también la mirada a ese mundo, que viene, el Lean viene del concepto sin grasa, ¿ya? Que es en el fondo dejar todo lo que no me va a servir afuera y tener la capacidad de poder descubrir todo eso que es lo que no me está sirviendo para poder dejarlo fuera. Ahí están contestando la encuesta por mientras. Fabiola dice súper clara, agradecida totalmente. Qué bueno que te sirvió, Fabiola. Cualquier duda me puedes contactar, no hay ningún problema. Y yo ya por mi lado ya estoy lista, así que los dejo y muchas gracias por haber asistido hoy. Que estén muy bien.